Hoy conversamos con Yajaira Urresta de la Revolución Ciudadana. Nos preguntamos, ¿se vale todo en política? Aquí te contamos todo. Política nacional, política internacional, el chisme político. Bienvenidos a la nueva forma de hablar de política. Somos los Politólogos EC. Hablemos de política. Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de los Politólogos CC. Hoy celebrando nuestro tercer programa del año. Y como siempre nosotros tenemos un programa especial y hoy más especial que nunca, creo, porque tenemos una importantísima contraparte. Hoy hablamos de la estrategia política como tal, ahorita que estamos topando, estamos en plena campaña electoral, en medio de toda esta efervescencia. ¿Cómo entendemos lo que es una estrategia política, ¿no? Y la vemos como este conjunto de acciones que toman los partidos políticos, las tiendas políticas, los movimientos, en función de llegar al poder o, si se está en el poder, saberlo mantener, que es lo más importante, ¿no? Pero nos planteamos aquí la pregunta, ¿se vale todo para llegar al poder? ¿Se vale todo, si una vez que se está en el poder, para mantenerse en él? Y esta pregunta la vamos a resolver y me encanta que hoy tenemos, como les decía, una gran contraparte. Hoy tenemos una gran invitada, ella es Yajaira Urresta, ella es actual asambleísta por RC y, si no me equivoco, a la reelección. Así es. Te damos la bienvenida, Yajaira, muchísimas gracias. De verdad me encanta tener a alguien de RC, primera vez en la historia. Y bienvenida a los Politólogos CC y hablemos de política. Muchas gracias por la invitación, gracias a Politólogos, gracias David. Realmente para mí la política es mi modo de vida, así que hablemos de política. Hablemos de política. Bueno, y empecemos por la... Bueno, realmente es importante valorar este momento histórico porque definitivamente se ha sesgado nuevamente esta gran división de poderes, ¿no? Esta vez la izquierda, la derecha, y creo que estamos en un momento bastante álgido dentro de nuestra historia, ¿no? Como te decía tras cámaras, no quiero hacer realmente un monólogo de ataques contra el presidente porque creo que las acciones hablan por sí solas. Pero ayer precisamente, bueno, este programa lo estamos grabando a 25 de enero y precisamente ayer, en la mañana, el Ecuador amaneció con una noticia bastante fuerte para propios y extraños, que fue allanaron las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el CPCCCS, con todas las C que tiene. ¿Qué opinas de este allanamiento? Algunos dicen que es la gota que derramó el vaso. ¿Qué opinas? A ver, digamos que es la cerecita del pastel. Uh-huh. Hablemos de política en cuanto a los allanamientos a las instituciones. No hay autonomía de instituciones, no hay un respeto jerárquico tampoco, no hay independencia de las mismas. El día de ayer veíamos a una de las fiscales que está inmiscuida en un sinnúmero de casos, incluido el tema de Fernando Villavicencio, el tema de Freddy Carrión, fue la misma fiscal. Y lo que le critican mucho es la forma, ¿no? Que ayer estuvo. ¿Cómo le arrancha el...? Es que ahí hay que comprender, la fiscal no tenía por qué toparlo a quién iba a ser investigado. ¿Y cómo así ella mete la mano y saca a ella mismo el celular? ¿Cuál bolsiquera de bus? Sí, o sea, perdóname, pero le sacó con una suavidad que yo ya veo cómo hace redondeo su sueldo, ¿no? Pero... Qué terrible que ni siquiera ella sepa cuál es su debido procedimiento, cuál es su papel en el rol de un acto de allanamiento. Una fiscal jamás topa a la persona que está ahí. Por algo está Policía Judicial y está la PJ. No, el fiscal nunca te topa. Y ayer ella alza la camiseta de Verduga y le saca el teléfono. Entonces, realmente... No me sorprende tampoco porque con la falta de procedimiento por la FAE en el mes de diciembre con los niños y que un día el ministro de Defensa dice los niños de las Malvinas son delincuentes, 2 doritos después le vemos al presidente que dice que les va a condecorar como héroes, ahora le vemos a una fiscal que no hace su papel de fiscal sino de arranchabuses. Entonces perdóname, ahora sí ya es... Yo estoy perdida en cuanto a la gestión de cada institución. Ahora, para toda parte hay una contraparte, ¿no?
El alegato realmente que viene desde el gobierno dice que RC, a través de la llamada Liga Azul, ¿no? Qué famoso que se hizo ese nombre, quiere tomarse las funciones del Consejo de Participación. ¿Tú qué opinas de eso? Por supuesto que no. Lo que pasa es que la vicepresidenta que estaba justamente tuvo un proceso de juicio político, está inmiscuida en actos de investigación, incluso por falsificación de documentos. En fin, es una ficha media fuerte la ex vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Y esta semana, en vista de, obviamente, las investigaciones que la señora tiene, asume la vicepresidencia Yadira Saltos, quien es, obviamente, de la Liga Azul. Entonces, es simplemente sucesión de cargo, no es que se toma el poder. Tomarse el poder es lo que hizo Ulloa, de que incluso ingresó con la fuerza pública, estaba dentro de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, recién dada a luz. Eso es tomarse el poder. Pero la sucesión de cargos no. La sucesión de cargos es algo que incluso la Constitución lo ampara. El Código de la Democracia lo estipula. Entonces, pero les da miedo, y aquí sí quiero ser muy franca, a la derecha fascista de este país, a esa derecha ignorante de este país, le da pánico que nosotros lleguemos a tener los cargos porque saben que vamos a trabajar, porque saben que vamos a investigar y porque saben que vamos a sacar los grillos. Ahora, bueno, hay más casos, ¿no? Y no lo digo yo, ya están dentro de la opinión pública. El caso de su misma vicepresidenta, digamos, por nombrar los más graves, ¿no? El hecho de haber sacado de la contienda política a alguien que pudo haberle generado cierto peso político dentro de las elecciones, que es Jan Topic. Entonces yo pregunto, ¿de cuál vicepresidenta nuestra? No, el vicepresidenta de él, del actual gobierno. Sí. Abad no es nuestra. Sí, Abad no es nuestra, guácala. No. Sí, ya, y lo aclararon muy bien ayer en Radio Pichincha. Pero ¿qué tan válido es esto? Si uno tiene el poder, ¿qué tan válido es yo como quien ejerzo el poder y estoy dentro del poder a través de un voto popular? ¿Qué tan válido es que yo ejerza mi poder y haga, digamos, valer mis intereses por sobre el resto? ¿Qué tan Obviamente políticamente hablando? Obviamente que no, y por eso yo respaldo a la Constitución del 2008, una Constitución que pasa de ser una Constitución de derecho a derechos, en plural. Segundo, que se ampara la independencia de funciones, los procesos de sucesión, los procesos de Código de la Democracia, en fin. Mira, es tan importante el respeto de la Constitución, sus leyes y la democracia interna y externa del país, para que no hagas tus caprichos en acto de tu función. Todo servidor público tiene que ser fiscalizado por acción y omisión. Y justamente aquí es donde recae el hecho de que el presidente tiene sus acciones, el legislativo como primer poder del Estado tenemos otras, y las otras dependencias. Pero lamentablemente el presidente Daniel Noboa, aquí sí lo voy a decir con nombre y apellido, ha hecho su club de fans desde la Fiscalía General del Estado con su cachiporrera superior, la señora Diana Salazar. Tiene tomado el Consejo de Participación Ciudadana, tiene el Consejo de la Judicatura, y lo más horrible es que tiene la Corte. La Corte, que debería ser un ente absolutamente independiente porque es el único que puede interpretar la Constitución. Se hace una especie de fusión media transformer con el Poder Ejecutivo y hace lo que el Ejecutivo quiere. Qué lástima que un día decían, no, el presidente tiene todo el derecho a mandar este decreto ejecutivo de sucesión de cargo con otra vicepresidenta. A la semana siguiente dicen, no, la señora Abad es la vicepresidenta. ¿Qué mismo? Al país le ponen incertidumbre, no ponen las cartas claras de juego, y obviamente también el contencioso electoral.
Ayer también veíamos un documento en donde la jueza determinaba que el contencioso electoral ya tiene que presentar cuáles van a ser las acciones que tomen en contra de ADN, que han utilizado a todos sus ministros y viceministros para entregar actos y servicios a la gente en nombre de la campaña electoral, pero desde el ministerio. Y tú sabes que un servidor público no puede hacer campaña electoral, no puede hacer proselitismo político. Y van y entregan, y lo más fantoche, y aquí sí los voy a decir, son tan fantoches, son tan idiotas, que entregan las mismas cocinas de inducción compradas por el presidente Rafael Correa. O sea, fueron tan ridículos que solamente le cambiaron la envoltura de plástico, le pusieron el logo de ADN y entregaron las cocinas de inducción compradas por mi presidente. Tenaz, qué bueno que no lo dije yo. Ahora, qué importante es una oposición, ¿no? Bueno, aunque no les guste esto a los detractores de tal o cual por partido, movimiento político, o sea, definitivamente una oposición es quien mantiene en equilibrio una democracia, ¿sí o no? Así es. O sea, no se puede decir, hay una persona que nada, no hay cómo decirle nada y hace lo que le dé la gana, Así o hace y deshace. Y no hay nadie que le diga, mire, esto es hasta aquí. O sea, es importante valorar la presencia de la oposición. Ahora, ustedes, como RC, digamos, ahorita su gran bastión de poder, digámoslo así, ¿no? Es la Asamblea Nacional, donde ustedes tienen realmente una, no, obviamente, notoria mayoría. Pero, ¿ustedes creen que han sabido dar un contrapeso digamos, al conjunto de acciones, digamos, que ha hecho el gobierno, que tal vez no todo mundo nos ha gustado o estemos de acuerdo, pero finalmente se han hecho, ¿no? Bueno, definitivamente ha habido ciertos golpes que se les ha dado, ¿no? Desde la Asamblea. Bueno, ha habido juicios políticos, por ejemplo, a Mónica Palencia, a la misma Diana Salazar, a su ministro de Defensa, Carlos Lofredo. Pero hay realmente, yo te doy mi visión. Veo que tal vez no hay un contrapeso fuerte que le diga tal vez al presidente, mire, o sea, ya se está yendo un poquito lejos, ¿no? A principios de año hubo un veto de leyes una tras otra. ¿Hay un contrapeso contra las acciones del Primero del aquí presidente? vamos a aclarar que es una oposición sana, democrática. La oposición sana, democrática es aquella que con argumentos de peso constitucional le dice cuidado a cualquier funcionario y no le permite vulnerar los derechos de nadie. Una oposición malsana, visceral, idiota, es justamente un Juan Guarderas. Entonces, eso sí hay que diferenciar, que se inventan documentos, que se inventan pruebas y que cuando van a juicio político dice, sí, es que a mí me dijo mi asesor. Entonces, perdóname, yo tengo asesores, pero si me van a decir algo me lo dicen con documentos, con pruebas. No esa percepción. No es a la subjetividad del sujeto. Nosotros somos una oposición realmente firme, pero en acto constitucional, legal. Le hemos dado grandes golpes al presidente Daniel Noboa. Uno de esos fue el tema de Olón. El tema de Olón, no le permitimos que Lavinia Balbonesi haga su spa en un lugar que para nosotros y para la Constitución del Estado, para el Ecuador entero, es una reserva ecológica. Otro golpe muy fuerte fue el juicio político a Gabriela Sommerfeld, porque ella iba a ser el binomio de Daniel Noboa para este 25. Cuando le llevé la interpelancia de juicio político a ella, me encantó el sacarle y enrostrarle, no a ella, sino a su fuerza política, que son mañosos. Te dice la Constitución del Estado que para ser servidor público, tú no debes ser parte de ninguna empresa en paraísos fiscales, ni tampoco tus generaciones hasta el 5º grado de consanguinidad. Y sacamos los documentos, ahí sí, sacamos los documentos de que la señora ante notario público dice que no es parte de ninguna empresa con paraíso fiscal o en paraíso fiscal, ni tampoco su familia. Ella tiene 3 empresas en paraísos fiscales y para ser ministra le deja a su hijo como heredero de una de las más grandes empresas en un paraíso fiscal en las Bahamas. Pero eso está comprobado. Y ya está comprobado. Le traje
los documentos humillados desde las Bahamas y desde Panamá. Tuve que viajar con mi equipo. Pero ¿y esto por qué, digamos, no se ha implantado en la opinión pública como un montón de casos que... Porque muy pocos medios de comunicación hablan de política, como lo estamos haciendo tú y yo. Los otros medios simplemente son voceros de sus pautas. Y ahí debilita la criticidad pública, porque el pueblo no sabe que hay mañosos que siguen en el poder y obviamente creen que las cosas están bien. Pero si todo el juicio hubiese sido transmitido a nivel nacional, como la llegada del presidente Daniel Noboa a la posesión de Donald Trump, realmente el pueblo hubiese sabido que tenemos a una coyotera de cuello blanco como ministra de Relaciones Exteriores. Hubiésemos sabido que no fue casualidad el impasse de Ecuador con Rusia. Imagínate que todo el armamento nacional iba a ser declarado chatarra para ser trasladado a los Estados Unidos y desde los Estados Unidos a Ucrania para una guerra que no es nuestra. Y no conforme con eso, la contratación para el nuevo armamento que iba a llegar al Ecuador, adivina de quién era, del papá de Gabriela Sommerfeld, que es el primer armamentista a nivel latinoamericano. Entonces, perdóname, hacer de la política un juego de familia, de enriquecimiento ilícito incluso de familia, por ese motivo es que fue tan fuerte el juicio a la señora Gabriela Sommerfeld que ella ya no fue su binomio. Y fue un gran punto para el pueblo ecuatoriano, no para la revolución. Ahora, las encuestas, bueno, las bien llamadas encuestas, bueno, que tienen varias visiones, ¿no? Definitivamente sesgan ahorita el camino político a dos contendientes, ¿no? A Luisa González y a Daniel Noboa. ¿Tú crees que persiste en ese sentido esta eterna pugna que, bueno, algunos expertos dicen que ya se acabó, otros dicen que sigue? ¿Tú crees que sigue esta gran guerra y división, correísmo, anticorreísmo? Verás, lamento mucho que muchos candidatos, y eso se lo pudo ver en el debate, primero no tienen una preparación académica para ser candidatos políticos, primero. Eso es un requisito. Uh-huh. Segundo, ser capacitado para el cargo que vas a ejercer, tampoco. Y el otro punto es que siempre acuden a la vieja confiable. Se me acabó el discurso, ya me sonaron los grillos en la cabeza y la culpa es de Correa. Y se marcan y se ponen la camiseta anticorreísta para que la parte opositora me quiera. Piensan que son astutos, pero a la vez son tan torpes, porque entre ellos mismos se dividen el voto. Porque yo públicamente lo tengo que decir, Leónidas Diza fue un caballero en el debate. Leónidas Diza, siendo incluso dentro de la misma izquierda uno de nuestros opositores, él se marcó bajo el respeto del debate. Y al único que le atacó fue a Arauz. Y por un tema personal por el hermano de él. Eso fue muy interesante. Pero lamentablemente no fue mediático. Y no fue mediático. Lo único que fue mediático... El ataque es el más mediático. ¿Por qué no? Porque la gente está acostumbrada ya al amarillismo, a la muerte violenta, y está acostumbrada al abuso. Entonces, lo que quiero es morbo. No quiero propuesta. Un poco más, te juro, que si se levantaba Andrea González y le daba un chirlazo a Luisa, el rating subía del debate. Y la gente estaba esperanzada. Y se dividía el país en dos otra vez, claro. Mira que más rating tuvo el primer grupo, mientras el candidato Chivería, creo que tiene nombre... Tillería. Tiene nombre de yogur. Mientras él hablaba y Juan Cueva, el rating era durísimo. Uh-huh. Peor cuando se puso la careta, dijo que íbamos a dejar de ser anónimos. El otro que sí se va a mandar un tren bala. O sea, perdóname. Y cuando el presidente... Lo mejor del primer grupo fue cuando le dijeron, presidente, ¿cuáles son los 4 nombres de los niños? No hay pregunta. Me sonó a Lenin Moreno. Se me acabó el texto. Entonces, el primer grupo, como fue... No, pero eso sí fue muy cuestionado, ¿no? O sea, no es que quedó en sus mejores luces. Pero entró en el morbo. Claro. Y en cambio, en el segundo grupo hubo un poco más de debate, hubo un poco más de palabras.
Aparentemente la oposición le puso como ganadora a Andrea González porque solamente entró a atacar y con mentiras, porque, y aquí sí quiero desmentir, ella a Luisa y a la Revolución Ciudadana nos dice que politizamos las muertes. Yo sé que le quiero aclarar a Andrea González y recordar un poquito, darle... Fue traer de eso. Resetearle un poco el cassette cerebral. ¿Quién politizó la muerte de Fernando Villavicencio? ¿No fue ella cuando fue su candidata a la vicepresidencia? Bueno, es que era el personaje más cercano. Tenía que estar o no en la colada. Y lo más absurdo del punto, yo te digo, o sea, perdóname, jamás voy a estar al lado de alguien que haya topado a un amigo mío. Nunca. O sea, eso para mí ya es una cuestión hasta religiosa. Pero que ella ahora sea binomio con Lucio Gutiérrez, una persona que 2 días después de la muerte de Fernando Villavicencio lo atacó, le dijo hasta rata, y ahora sean binomio, ¿cómo sigues manteniendo la nota o el pie de página de en este momento hubiese sido hermoso que Fernando esté aquí? Si tu binomio es el que le atacó a Fernando. Claro. Entonces, tienes que ser y parecer en política. Así que sí, lamento mucho que el pueblo tenga que ver una falta de criticidad, criterio político, criterio técnico, y que lamentablemente cuando se le acabe el argumento a la idiotez política, vayan y acudan a la vieja confiable de la culpa es de Correa. Ahora, hablando del interno, bueno, a un par de analistas les he escuchado este término que le ven a RC como que se ha hecho un techo de concreto. ¿A qué se refieren con esto? Sí las deberé escuchar el término. Que es un movimiento que es bastante hermético, ¿no? Que de por sí bueno, y los textos lo dicen, ¿no? Realmente los únicos movimientos que tienen una ideología política o una ideología como tal, ¿no? Son RC y Pachacutic. Pachacutic por una ideología histórica, ¿no? Pero llegan a un punto, y también fue bastante crítico en eso, autocrítico el presidente Rafael Correa. Él decía que sí están indagando al interno. ¿Qué es lo que les hace llegar siempre a una segunda vuelta, pero en los últimos años especialmente, ¿no? Pero no dar esa estocada final que hace que se consolide nuevamente el proyecto político de RC. ¿Qué se hace el interno para romper este techo de concreto? A ver, primero ya hemos tenido un cambio generacional en casi todas las listas de esta contienda electoral. Hay un montón de compañeros y compañeras nuevas, pero aquí sí quiero que sepa el pueblo ecuatoriano, nosotros somos una organización política muy organizada, tenemos escuelas hasta de base, tenemos una escuela permanente de capacitación política para toda nuestra militancia, para nosotros. Todos somos una sola militancia, pero dentro de nosotros existe un término muy bonito que se llama el mérito y la oposición, que no existe en otros partidos. Ponte, yo inicio en el 2021 como licenciada en comunicación organizacional. Para mi proceso de reelección tuve que presentar mucho trabajo en la Asamblea Nacional, ser valorado desde adentro de mi partido, tanto para mis líderes como para la militancia. Y el otro punto fue tener más títulos universitarios. No me podía haber quedado con licenciada. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro partido el mérito y la oposición es sumamente fuerte. Y tienes que siempre alcanzar mayor número de criterio académico para un nivel de servicio mucho más profundo. Tuve que presentar dos maestrías. El día de ayer recibí un honoris causa por la ONU y todos estos títulos académicos son presentados a toda la militancia. Es que es la primera vez que escucho eso de un movimiento y han estado aquí líderes de movimientos. Ajá. Entonces, por ese motivo es que no ha habido un proceso generacional muy fuerte los 2 últimos gobiernos, porque nuestros compañeros no tuvieron la oportunidad de llegar a las universidades, de mejorar su proceso académico, obviamente por la falta de oportunidades a nivel nacional, y también por el hecho de la persecución, de que si eres correísta no nos daban oportunidad ni siquiera de estudiar, o de tener una beca, o de sacar un crédito, porque eras correísta. Entonces, ha habido compañeros que han tenido que salir del país, sobre todo a Perú, a Colombia,
a seguir sus maestrías y ahora, como ya pudieron estos 2 últimos gobiernos, tanto de Lenín Moreno, de Lasso, acabar sus estudios académicos en estos países, presentar sus títulos dentro de nuestra organización política y ahora ya son parte de los nuevos cuadros. Mira que dentro de mi lista, solamente en el sur, el primero de lista y yo somos creo que los más viejitos. Los otros compañeros y compañeras son sumamente jóvenes. Hay una niña que ella es médica y tiene 22 años. De las filas de RC. De nuestras filas. De las formativas de RC. De las formativas de RC. Entonces, hay un joven que ya está egresado en tema de derecho y es el tercero de la lista. Entonces, es una situación muy, digamos que muy interna de nuestro partido, pero el mérito, la oposición, el nivel académico tiene que ser realmente duro para ostentar un cargo público. Ahora, esta es la pregunta incómoda, ¿no? Incómoda, pero cómoda, créeme. Esta semana se hizo bastante tendenciosa la entrevista. Bueno, y no toda la entrevista, bueno, yo me decía toda la entrevista. Bueno, no cabe duda que Luisa González es una mujer preparada, ¿no? Tiene un discurso, tiene un don de gente. Me encantaría tenerla aquí. Le hizo esta entrevista y bueno, lo que, digamos, se hizo mucho más tendencioso fue el hecho de que la pregunta en la que siempre le quieren hacer caer al RC, ¿no es cierto? Es decir, si está de acuerdo o no en el apoyo a la presidencia de Maduro. Y obviamente no quiero hacer aquí la discusión de si eso no es. Eso ya se ha dicho. Mi pregunta es, y tú como comunicadora lo sabes, quienes somos comunicadores lo sabemos, o sea, el periodista pregunta, la autoridad, el candidato contesta. Y si hay algo en lo que, y lo digo porque fue un tema de estudio incluso en mi maestría, ¿no? O sea, nosotros dedicamos unas 3 clases al uso de argumento que en su buen momento tuvo Rafael Correa. Por ejemplo, hay una entrevista famosa, la debes conocer, ¿no? La que tuvo con Ana Pastor, donde, o sea, por decirlo poco, ¿no? O sea, Rafael Correa trapió el piso con la periodista y ella con argumentos que estaban mucho en la opinión pública, el eterno cuestionamiento a los procesos de izquierda, pero él con una sonrisa tan, ¿cómo decirla, no? Tan firme, no se dejó despeinar y realmente la entrevista, y pueden verla, pues está entrevista con Ana Pastor, con Rafael Correa, y le dio una estocada final diciéndole Anita en repetidas ocasiones. Pero ¿cuál fue la magia de esto? Fue su discurso, o sea, el argumento por delante, una época donde Rafael Correa era el rey de los argumentos. Ahora lo veo un poquito más beligerante a veces, pero ¿por qué no se utiliza ese recurso? Por ejemplo, hay algo que en lo que cae mucho Luisa González, políticamente hablando, es evade la pregunta. O sea, no quiero meterme, no quisiera hablar. ¿Por qué no se genera el discurso a través del cual se diga, no, pues nosotros defendemos la presidencia de Maduro por esto? Y de pronto alguien le convence, ¿no? Porque nunca nos tenemos que olvidar que Rafael Correa es Rafael Correa. Por algo es nuestro líder. Y él es quien ha formado a muchos de nosotros. Pero nunca, jamás, en 100 años va a volver una figura como él. He tenido la oportunidad de estar en múltiples conversaciones con el presidente de manera presencial. Y el solamente hecho de quedarte viendo, él nunca te baja la mirada. Esa sonrisita media entrecortada en mitad de la boca para acá. Un guiño de ojo te desbarata. Entonces, es su forma de ser natural. Soy muy fan de la película Narnia. Y cuando él sale a reunirse con nosotros es como cuando sale el león de Narnia, es idéntico. Entonces él siempre tendrá esa magia porque es un líder. Pero digamos, ¿por qué no se hizo al interno, digamos, esa, tú sabes, hay líderes que nacen y otros que se hacen? Por ejemplo, hay un gran asesor político, se llama Alex Axelrod. Le dicen el hacha, estadounidense, no sé si lo conoces. Sí.
él forjó políticamente la imagen pública de Barack Obama, por ejemplo. Ujú. Entonces, él cuando explica su gran teoría de cómo se hace un presidente, él plantea que no es que alguien, si bien alguien nace con los dotes o las características de líder, sí hay cosas que se va poliendo en el camino, Así ¿no? es. Por ejemplo, hablemos futboleramente hablando. Lionel Messi nació con ese don, ¿no es cierto?, de ser futbolista, pero no es que él no tiene que entrenar, no es que él no tiene que ir a concentraciones, no es que él no tiene que prepararse físicamente, tiene que hacerlo. Porque al interior, y hay algo que yo he valorado muchísimo, RC, dentro del proceso estructural, digamos, como movimiento, como proceso electoral, o sea, en campañas políticas, es una escuela, es una escuela, o sea, yo mismo he aprendido muchísimo de cómo están centradas las bases, cómo está organizada la parte del territorio, cómo está organizada la gente, cómo están organizados los discursos. Todo se ve tan milimétrico, ¿no? ¿Por qué en este caso, digamos, no se hizo igual? O sea, prepararle, digamos, en este caso a Luisa, para que su discurso en esa parte donde más se cae, no caiga. Porque, bueno, Luisa está muy bien preparada, pero cada persona tiene sus formas. Entonces, obviamente que Luisa tiene su forma para responder justamente temas álgidos, temas que para ella no son tan relevantes ante la falta de oportunidades en nuestro país, ante las muertes violentas. Te prometo, si nosotros valoramos o ponemos en peso, en una balanza, lo que pasa en otro país y no en el nuestro es el segundo país más inseguro de la región. Claro. Entonces, hay muchos más argumentos que discutir en cuanto a nuestra propia tierra que entrar en una discusión conflictiva por las decisiones de otra nación. Nosotros podemos ser empáticos o no, pero nuestra prioridad siempre va a ser el Ecuador y nuestros migrantes. Si vamos a hablar de Venezuela, a mí me encantaría que hablemos el por qué no se les va a permitir a nuestros migrantes en Venezuela el sufragio. Que sería un buen tema y topando igual Venezuela. Entonces, o sea, nuestros migrantes en Venezuela no pueden nuestros votar. Migrantes en Venezuela están solicitando que cualquier otra embajada de cualquier otro país les permita el sufragio y el Ecuador no le permite. Entonces, es problema del Ecuador. Es problema del Ecuador. El Ecuador no quiere enviar allá las papeletas. Y hay un gran número de migrantes ecuatorianos en Venezuela. Entonces, ¿para qué vamos a profundizar un tema de Maduro, no Maduro, en contra de chavismo, no chavismo, si la profundidad para nosotros como ecuatorianos tiene que ser que nuestros ecuatorianos tengan el derecho de elegir y ser elegidos en Venezuela? Entonces, yo sí creo que esa sí debería ser una muy buena pregunta en cuanto a esa nación. Ahora, ¿pero tú crees que no afecta? ¿Sí afecta o no? ¿Afecta o no afecta? O sea, decir que los problemas de mi vecino no me afectan, si no se afectan. Sí nos afectan profundamente porque estamos en un teje social de nación latinoamericanas, de una región en donde lamentablemente hemos visto un desequilibrio total en derechos humanos. Vemos a una Argentina con Milei totalmente destruida en temas de derechos con los jóvenes. Todos los días hay manifestaciones, todos los días hay jóvenes desaparecidos. Vemos a un Lula da Silva sumamente fuerte en Brasil, en donde en cambio los niños de las favelas ahora están siendo ya no reclutados por las bandas delictivas, sino por el Estado para que vayan a escuelas del milenio como teníamos nosotros. Pero también vemos una muerte inesperada para todos como un gran líder en la región. Entonces, todas esas cosas condicionan también el porvenir del Ecuador. Vemos cómo está bajo ataque Petro y cómo está en ataque y bajo ataque la población en el Perú. Entonces hay un sinnúmero de patrones que hay que ir midiendo, pero siempre el primer objetivo para el Ecuador tiene que ser nuestra nación. Ahora somos el segundo país más violento de la región. Hemos superado a Sinaloa en muertes violentas. Lo único que vemos de un Plan Fénix es un tatuaje en el brazo del presidente para ocultar las cicatrices que le hizo su perro. O sea, ni siquiera hay un
Fénix ahí con un tema de nación, es para ocultar cicatrices. Y el ecuatoriano ya no quiere ocultar las cicatrices que tienen en su alma. Ya no hay para comer, ya no hay para estudiar, ya no hay ni siquiera si tenemos un accidente, ni siquiera la certeza que nos van a curar en un hospital porque ya no hay insumos. Nuestros pacientes de diálisis, nuestros pacientes de Solca se están muriendo a diario porque no hay atención. Entonces, perdón, yo sé que es importante la política internacional, pero los problemas que están invadiendo a nuestra nación son mucho más dolorosos, mucho más profundos, que tienen que tener una solución a corto y mediano plazo para que a largo plazo volvamos a ser el jaguar latinoamericano. Ahora, se ha puesto mucho en la opinión pública las encuestas que saca el medio Comunicaliza, que es, digamos, las que, bueno, no por nada, ¿no? En el 90, ¿qué hablo yo? En el 2013 fue la empresa que atinó en un 98% los resultados electorales, haciendo un hecho innovador que era hacer encuestas exclusivamente a través de medios digitales. Ahora, ¿qué opinan de ustedes de las encuestas? Las últimas encuestas, por ejemplo, marcan un descenso de Luisa González y marcan 6 puntos de ascenso para Daniel Noboa. Esto postdebate, ¿no? Y hay algo que se ha equilibrado, hablando exclusivamente de estos datos, ¿no? Es, bueno, la gran respuesta que tiene ante RC en las elecciones por asambleístas. Ahorita está mucho más equiparada por una gran presencia de asambleístas por ADN. Más bien partidos como, bueno, le siguen partidos como Pachacutic, Partido Sociedad Patriótica, entre otros. Bueno, esto por el ascenso que en encuestas tuvo Andrea González, ¿no? ¿Qué opinas de estas encuestas? Están totalmente erradas. Nosotros, igual como partido, hemos topado temas de encuestas, hemos mandado a hacer encuestas. A nosotros sí nos gusta la verdad, hasta para saber en dónde profundizar el tema territorial, el tema de campaña, cuáles son los temas que se están topando. Para nosotros la verdad es nuestra herramienta principal. Nosotros no nos engañamos. Incluso si vemos que vamos incrementando en intención de voto, trabajamos como que no tuviéramos un solo voto porque queremos más. La revolución ciudadana siempre es técnica. Hemos mandado a hacer varias encuestas, ya hemos tenido el cruce de las mismas y ¿sabes qué? No le bajó a Daniel Noboa ni el tema de los niños en diciembre, no le bajó el tema del debate, que al final su saludo fue, su despedida fue vota todos 7. No. Los apagones. No fue los apagones, no fue las muertes violentas. ¿Sabes lo que le bajó? Y le bajó realmente en un nicho que es muy, muy fuerte para estas votaciones, que son los jóvenes. El tema de haberse ido a primera fila con Donald Trump. Es un tema que le bajó muy duro. ¿Por qué? Porque primero, él no fue invitado. Segundo, él pagó $1 millón por cada silla. O sea, 2 millones por él y su esposa. 3, su esposa por cada uno de los vestidos, utilizó más de 7, pagó más de $40,000 cada uno. Y no conforme con todo esto, cuando Donald Trump dice que va a hacer el regreso de los migrantes a sus naciones de manera inmediata, que no va a permitir el ingreso de latinos, en fin, todo el discurso misógino, racista, grosero de parte de Donald Trump, los jóvenes, no pensó Daniel Noboa en los jóvenes, nunca lo ha hecho, mucho menos ahora, él aplaude. ¿Sabes quiénes son los que están repatriados? Son los hermanos de esos jóvenes, son los padres de esos jóvenes, que ya no van a tener ni siquiera la oportunidad de seguir pagando en cualquier universidad lo que estaban pagando para tener su título. El día de ayer circulaba el video de un señor ecuatoriano, cómo le sacaron de manera abrupta de una de las pensiones allá en New York. Ecuatoriano. Y
a más tardar el día de mañana ya está aquí en el Ecuador. Pero tampoco nos olvidamos, y esos jóvenes tampoco se olvidan, que a la primera remesa de migración a los Estados Unidos, los niños eran enjaulados como animalitos y las mujeres eran maltratadas hasta de manera sexual, justamente en la franja de migración. Entonces, a los jóvenes les dolió el tema migratorio porque son parte de una generación de familias que migraron por el tapón del Darién. Y saben el sufrimiento que pasó su familia hasta llegar a los Estados Unidos y que ahora te dicen, igual te voy a matar. Entonces, ese tipo de cosas no salen en las encuestas del presidente porque no le conviene. Pero ahora, digamos, las encuestas, digamos, que ustedes están manejando, ¿cómo le ven a la contienda? ¿Qué tan cerca son de estas, como digo, de comunicadista que están en toda la opinión pública? Nosotros estamos subiendo, no voy a mentir, estamos subiendo lento, pero subiendo. Lento, pero seguro. Lento, pero seguro. Daniel Noboa bajó y quien le quitó esos votos fue Andrea González. No nos quitó a nosotros. Andrea González subió, ¿no? Andrea González subió. Ella fue el outsider. ¿Tú crees que a costa de RC? Porque, bueno, aquí quienes, en debate y postdebate, dicen que ella apuntó mucho como su enemigo principal RC y es a Luisa la quien más la atacó. Sí, justamente, y hasta el tema psicológico ahí abarcó, que ambas son González. Ambas son González, no son nada. No, no son gracias nada. a Dios no. Se puede medir en el gen cerebral, no. Entonces, y ella le fauleó a Daniel Noboa. Entonces, Porque nadie apunta como un buen debate para el presidente, sino que tiene la ventaja de estar en el cargo. Entonces, ahora hay que ir midiendo las 2 últimas semanas. Ya nos faltan solamente 11 días para concretar ya la campaña electoral. Vienen los días del silencio electoral. Y es estos 11 días los que se manejan todo. Ahora sí, toda la carne al asadero. Ahora, bueno, qué bestia cómo se vuelve el tiempo. Podemos estar hablando de política por horas, que es mi gran karma. Ahora, para finalizar, te quería preguntar, ¿por qué crees que es importante o por qué crees que es vital en la coyuntura actual que estamos que RC vuelva al poder? Primero, querido David, a todo el pueblo ecuatoriano que están viendo politólogos, primero que nosotros no dejamos cicatrices ni en el alma ni en el cuerpo, querido amigo. Es tan doloroso, no te voy a mentir, es tan doloroso todos los días tenerme que maquillar las cicatrices de mi cara para que no se noten, pero las del alma no se borran. Es tan doloroso el ver a que nuestros hijos tienen pánico el ir a los parques porque no saben si van a regresar. Es tan doloroso ver a las familias que salen abrazándose en las mañanas, dándose la bendición porque no saben si van a volver en la tarde. Y me incluyo. Es tan doloroso el hecho de que incluso ahora la gente cuente los centavos para comprar lo que para, ejemplo, un quiteño era normal, los 5 pancitos en la tarde para el café. O sea, hemos llegado al punto de tener pánico. Y eso no es vida digna. ¿Qué vida digna es que tengas un embarazo, y yo que soy mamá, que tengas un embarazo y que tengas pánico en ir a la maternidad o que te roben el niño o que te maten a ti porque no hay insumos o que incluso tú y el bebé mueran porque no hay una termocuna apropiada para el bebé, porque para ti no hay una sutura muy buena para coserte o ponerte un buen suero? Aquí en el Ecuador, el tener diabetes se ha convertido ya en una cadena de muerte. El hecho de que cojas y debas pensiones alimenticias. Ya no sabes ni siquiera a qué pabellón de la cárcel te van a meter. Te meten a donde haya puesto, donde haya lugar. Y hemos regresado, no 20 años atrás, hemos regresado 60 años atrás, en donde hay caporales dentro de las cárceles que te cobran para comer, para dormir, para ir al baño, para lavarte los dientes. Y si no te haces parte de una banda, te asesinan. No somos un país que tiene pena de muerte y ojalá jamás lo tengamos. Pero si entras a la cárcel, sabes que vas a morir.
Así que por todas estas cosas tiene que regresar la revolución ciudadana, porque nosotros somos el cambio seguro, porque nosotros tenemos el equipo apropiado, porque todos somos profesionales en la materia y porque tenemos algo que a los demás les cuesta: la voluntad de servir. Y eso, y ahora que estamos justamente en politólogos, ¿qué es ser político? Es el arte de servir, no servirte. Y tener todo el ánimo, así te tengas que tomar 50,000 B220 al día, pero tener todo el ánimo energizantes de la mejor manera de atención al pueblo. Porque tú no vas al hospital porque no tienes nada que hacer. Vas al hospital porque algo te duele. Y a pesar del dolor que te maltraten en atención, te duele el triple. En cambio, si vas, te tratan bonito, te ponen bonito el suero, te dicen que todo va a mejorar, hasta tu sistema psicológico comienza a aumentar defensas y comienzas a mejorar tú mismo. Así que por todas estas cosas, por esos niños que tienen que ir a las escuelas de manera gratuita, con uniformes, con desayuno escolar, con libros, con toda la tecnología del caso para que puedan estudiar y ya dejen de ser sicarios, porque los niños no es que se han vuelto sicarios porque su sueño ha sido ese. Se han vuelto sicarios porque no tienen que comer. La anterior semana apresaron a un niño de 7 años con una pistola de juguete que robó $10 de una gasolinera, y cuando la policía le tomó las primeras versiones, el niño, ¿qué fue lo que dijo? Es que tenía que darle de comer a mi hermano de 2 años. Eso debe marcar nuestra vida, no un fénix en el brazo. Así que por todo eso, la Revolución Ciudadana está firme. Aprovecho y le mando un fuerte abrazo a Luisa González, a Diego Borja, que se están dando el recorrido nacional, y decirles que los admiro, que los quiero, son mis compañeros, son mis camaradas. Nos estamos arriesgando en una campaña electoral incluso donde nuestras vidas están en riesgo, pero quiero que también el pueblo sepa que la Revolución Ciudadana no solamente ha puesto su criterio profesional, académico, intelectual al servicio, sino incluso hasta nuestras propias vidas. Así que por eso, por un cambio seguro, por un cambio real, no de cartón, la Revolución Ciudadana es el camino. Yo quiero agradecerte muchísimo, Yajaira, tu visita. Como te decía en un inicio, qué importante es esta contraparte, ¿no? de todo lo que se ha inundado, digamos, la opinión pública de lo que es el gobierno, de las acciones, de la campaña que está llevando a cabo. Qué importante es tener otra visión. Yo ya veo más o menos los comentarios de cómo me van a caer. Pero bueno, todo sea por generar un voto informado. Así que bueno, te reitero mi agradecimiento, Yajaira. Muchísimas gracias, amigos, por vernos. Comenten, compartan. No se olviden seguirnos con el hashtag VotoInformadoEC, que es el mismo hashtag que está generando el CNE para estas elecciones. Y nos vemos la próxima. Ha sido una charla muy enriquecedora. Nos vemos la próxima. Ya no hay tiempo.